Muy buenas, chicos. Siguiendo con nuestra unidad ¿Qué hacía?, en la cual hablamos de un pasado imperfecto, o sea, un pasado que habla de acciones habituales. Vamos a seguir entonces con este tema de los hábitos, pero trabajando un poco más con cuestiones de salud, del cuerpo, ¿está bien? Hábitos que están relacionados a esto. Por lo tanto, para empezar, hay un diálogo entre un médico y un paciente. Vamos a leerlo, entonces pongáis mucha atención a la pronunciación y después que termine de leer yo, podéis vosotros dar al pause, leer en vuestras casas y practicar un poco la pronunciación y buscar una palabra u otra que no hayáis comprendido, ¿vale? Pues bien, vamos a leer. Cuénteme, ¿qué le ocurre? No sé, doctor, no me encuentro bien. Dígame, ¿qué síntomas tiene? Cansancio. Todos los días me levanto cansado, sin ganas de hacer nada. ¿Y hace ejercicio con regularidad? Bueno, la verdad es que muy poco, en realidad nunca. Antes paseaba de vez en cuando, pero ahora siempre voy en coche. Pues tiene que hacer ejercicio, andar o hacer gimnasia por lo menos 3 veces a la semana. Cuando tenía más tiempo era fácil, pero ahora es casi imposible, trabajo mucho. Ya, pero eso no le sienta bien. ¿Y la alimentación? ¿Qué tal? ¿Sigue una dieta sana? No. Bueno, entonces vamos a empezar por cambiar esa dieta e introducir un poco de ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí un paciente y un médico que hablan acerca de los hábitos de este paciente, también de alimentación y de ejercicio, ¿vale? Una cosa que nos trae bastante interesante este diálogo, entonces, es la manera de expresar frecuencia. Generalmente, al preguntar sobre eso, utilizamos su cuántas veces, ¿verdad? Entonces, el médico pregunta, ¿cuántas veces va al gimnasio? Acordándonos que gimnasio é academia, né? Então, quantas vezes você vai à academia? Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes por semana você come fora? Quantas vezes por semana você corre? Enfim, vocês podem adicionar também quantas vezes al mês, a la semana, al año. Então, para perguntar a frequência com que alguém faz algo, ok? Geralmente, vocês usam assim, ó, a la ou al, ok? Então, aqui quando é feminino, a la semana, por exemplo. E aqui quando é masculino, por exemplo, al mês, ou al año, e por aí vai, tá? Também pode usar o por, que nós usamos em português. Por mês, por semana, por dia, por exemplo, ok? Então, esse por também pode ser usado para perguntar sobre essa frequência. Tranquilo? Pois bem. E a pessoa aqui contesta, todos os dias. Então, uma expressão de frequência. Para responder, existem algumas, não é? E aqui, nós colocamos da maior frequência para a menor, quando isso ocorre. E não serve só para exercício, serve para qualquer coisa que você for falar de frequência. Então, vamos lá. Repetid comigo. Siempre. Perfecto, entonces podéis hablar siempre voy al gimnasio después de mi trabajo. Perfecto. Repetir, todos los días. Muy bien, también algo bastante frecuente. Muchas veces. Bien, también es algo frecuente, pero no tan definido así, no tan determinado. Muchas veces hago esto. A menudo. Dale, a menudo tiene el mismo significado que frecuentemente, ¿vale? Entonces, las dos formas. Después, una vez a la semana, al día. Perfecto, aquí claro, habla de una vez, pero podría ser 2, 3, 4, como queráis. Y como había dicho, a la semana, porque es femenino, y al día, porque es masculino. ¿Está bien? También podríamos utilizar el por.
una vez por semana o una vez por día, da igual, ¿vale? Después, a veces, repetid, a veces. Perfeito, hay que acordarse entonces que solamente há, ok? Em português há às vezes, não é? Mas em espanhol não tem esse S não. Después, poucas vezes. Perfeito. E por último, nunca. Muito bem, então aqui os graus de frequência que nós podemos utilizar para falar dessas respostas. Perfeito? Bueno. Pues entonces seguimos aquí con un ejercicio para trabajar un poco estas cuestiones, ¿vale? Podéis entonces relacionar la columna de letras con la columna de números. Son preguntas y respuestas para ellas, ¿vale? Deis al pause y mientras hacéis los ejercicios podéis leer en voz alta. Então é interessante que vocês leiam em voz alta para vocês se ouvirem falando essas perguntas e essas respostas, para praticar um pouco a leitura, ok? Então podem pausar e depois voltar para corrigir comigo. Muy bien, chicos, vamos a corregir entonces aquí. La letra A está relacionada con el número 5. Entonces la pregunta, ¿come dulces a menudo? Y la respuesta es no, nunca, no quiero engordar, ¿vale? La letra B, relacionada entonces con el número 3. ¿Sale mucho a cenar fuera? Y la respuesta, sí, muchas veces, sobre todo los sábados, ¿vale? La letra C es el número 1, entonces así, ¿le han operado alguna vez? Operar mismo de una cirugía, ¿está bien? Entonces vamos a ver. Sí, 2 veces, una vez de apendicitis, apendicitis mesmo, ¿no? Y otra de anginas, que también una enfermedad del corazón, ¿vale? La letra D, entonces, ¿come en casa todos los días? Y la respuesta, número 6, sí, siempre, vivo cerca de la oficina. Então, sim, eu sempre como em casa porque eu moro perto do escritório. ¿Tranquilo? Y la letra E, entonces, número 2, ¿hace deporte? Bueno, hago aeróbic a veces. Entonces, aquí eu faço aeróbico às vezes. Y F, entonces, número 4, que nos quedó, foi o que nos restou, né? Entonces, ¿come pan en las comidas? Sí, en todas las comidas, pero pan integral. Ahí está un hábito de los españoles, que todas las veces que van a comer, hay siempre pan para comer junto a la comida, ¿está bien? Entonces ahí algo que nos habla un poco acerca de sus hábitos. Bueno, si hablamos de un médico, hablamos también de partes del cuerpo que podemos decir que nos duelen, ¿verdad? Entonces tenéis aquí una figura y tenéis que rellenar estas partes del cuerpo que faltan con estas palabras que están aquí. No son difíciles porque la mayoría de las partes del cuerpo se parecen entonces a las palabras en portugués, ¿vale? Entonces podéis ahí hacer el ejercicio con un pause y después volver aquí y corregir conmigo. Pues muy bien, aquí tenemos ya algunas partes del cuerpo. Voy a rellenar todas correctamente para corregir el ejercicio y después leemos todas, ¿vale? Entonces aquí nos faltaba entonces boca. Vamos a quitarla de aquí. Después nos faltaba el codo. También lo quitamos de aquí. Después las piernas. Se la quitamos también. La espalda. Então, as costas, né? La quitamos. Y el pie. O los pies, ¿verdad? Que también está aquí al final. Bueno, vamos a leer todas estas partes del cuerpo que tenemos aquí. E eu vou hablar el artículo, então eu vou falar o artigo, se é o ou se é a, porque algumas vezes é diferente em português e em espanhol. Uma coisa que em português é feminina, em espanhol é masculina e por aí vai, ok?
Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. Vamos lá. La oreja. Repetid comigo. La oreja. Muito bem, então, a orelha, né? Muito parecido. Aqui, la nariz. Muito bem. La palavra, igual que o português, pero é feminina. Então, o nariz em espanhol é feminino, la nariz. Depois, la boca. Perfeito. Depois aqui, los brazos, ¿verdad? Bien. Las manos. Perfecto. Después tenemos aquí el codo o los codos, ¿verdad? El codo. Bien, então, el codo, o cotovelo, não é? Seguimos depois aqui. Los pies. Perfecto. Después, las piernas. Muy bien. Y aquí, la espalda. Muy bien. Então, la espalda, as costas. Tranquilo? Tenemos entonces aquí algunas partes del cuerpo para empezar. Más adelante volvemos a este tema em outro nível, e aí nós vamos trabalhar um vocabulário um pouco maior, enfim. Bueno, chicos, aquí entonces, cuando hablamos de salud con las partes del cuerpo, para hablar de dolor muchas veces, el médico puede preguntar, ¿qué te duele? ¿Ok? Esse que te duele, quando um médico ou alguém que vai perguntar isso para você, te trata por tu. Se eu quisesse tratar uma pessoa por usted e perguntando isso, eu trocaria o te por le. Que le duele? E aí eu utilizaria o usted, ok? Então, são as formas de tratamento que nós sempre falamos. Outra forma de perguntar é como te encuentras, ok? Ah, como é que você tá? Como te encuentras? Aqui eu usei o te encuentras também como tu. Se eu quisesse utilizar o le, nesse caso aqui seria como se encuentra. Se eu quisesse utilizar o usted, né? Perdão. Ok? Então, eu posso perguntar para alguém. Ah, eu tô na rua e uma pessoa caiu da bicicleta, se caiu de la bici. Eu pergunto, te duele algo? Que te duele? Ou como te encuentras? São formas, então, de perguntar como é que você tá. E também nos dão esse sentido de saúde, tá? Vamos lá. Para responder, a pessoa pode utilizar, por exemplo, o verbo doer, que é doler. E aqui ela diz, me duele la espalda. Me encuentro bien, me encuentro mal. Então, são formas de responder. Esta persona que se cayó de la bici pode dizer, mira, me encuentro bien, pero me duele un poco el pie. Me encuentro bien, pero me duele la espalda. No me encuentro bien, me encuentro mal y me duele todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces, variadas formas de contestar. Interesante pensar agora, entonces, el verbo doler. Então, vamos pensar um pouquinho o verbo doer. Na conjugação, o verbo doer é igual o verbo gustar, tá? Então, aqui eu posso lembrar do verbo gustar. Por que eu posso lembrar isso? Porque o verbo gostar não está conjugado de acordo sempre com o que se gosta. Então, o verbo doer também é um tipo de verbo desse. Um verbo que não se conjuga de acordo com a pessoa que realiza essa ação. Porque ele é uma ação, não é? Mas ele se conjuga de acordo com o que recebe isso, tá? Então, aqui no caso, o gostar de acordo com o que se gosta. O doer de acordo com o que dói. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou utilizar como com o verbo gostar, esse verbo principalmente em duas formas, em um singular ali e o plural. Então, nesse caso é o duele e aqui plural duelen. Então, se dói uma coisa, duele la cabeça, por exemplo.
Se dói mais de uma coisa, duelen los pies. Outro exemplo, ok? E aí eu preciso identificar, tá, mas quem é que tem essa dor de cabeça ou essa dor nos pés? E eu uso exatamente aqueles mesmos pronomes que eu usava no verbo gustar. O me, te, le, nos, os e les. Então eu posso dizer assim, que eu tô com dor de cabeça, me duele la cabeça. Ah, vocês estão com dor de cabeça? Os duele la cabeça? Então, a única coisa que mudou nessa frase foi realmente o pronome que indica quem é que está com essa dor, ok? Sim? Então, lembrem-se, se é no plural, duelen. Se dói uma coisa só, duele, ok? Tranquilo? Vale, chicos, pues entonces aquí para practicar un poco eso, hay 3 figuras aquí de Juan Carlos, una persona. ¿Y qué le duele? Lucía y Carmen, 2 personas, ¿qué les duele? E Ángeles, uma persona, que lhe duele, ok? Então, eu quero que vocês pensem sempre quem é o sujeito para usar aqueles pronomes, quem tem essa dor, e aí o que é que dói para ver se vocês vão usar duele no singular ou duelen no plural, ok? Podéis hacer el ejercicio entonces con un pause y volver para la corrección. Muy bien, chicos. Aquí tenemos Juan Carlos. Entonces, la frase así, a Juan Carlos, como o verbo gustar, eu também preciso usar o a antes do nome das pessoas. Então, Juan Carlos é ele, entonces a él le. Entonces, a Juan Carlos le duele la pierna. Porque aqui nos aparece somente uma perna machucada. Então, esse duele está de acordo com la pierna. E esse le está de acordo com Juan Carlos, ok? Depois, a Lucía e Carmen les duelen las manos. Entonces, acordándonos otra vez que esto les duelen está de acuerdo con las manos, por isso duelen no plural. E esse les porque son ellas, Lucía y Carmen. Por último, Ángeles. A Ángeles le duele la espalda. Acordándonos entonces que duele está en singular porque hablamos de la espalda y que este le está de acuerdo con Ángeles porque es de ella, a ella le. ¿Tranquilo? Vale, chicos, pues bien. Entonces, después de hablar un poco sobre este verbo doler y algunas partes del cuerpo, tenemos un texto aquí para que practiquéis la lectura, para que podáis buscar un vocabulario. Voy a leerlo para que podáis entender más o menos cómo se habla cada palabra, para que después vosotros ahí en vuestras casas podáis leer también y practicar, ¿vale? ¿Sí? Se llama la medicina de la abuela. Vamos a ver. Cuando la gente tiene un resfriado ou fiebre ou dolor de garganta, então aqui também é um vocabulário de algumas doenças. Normalmente va al médico o toma una medicina de la farmacia, pero algunas personas prefieren utilizar un remedio casero aprendido de sus madres o abuelas. ¿Vale? Por ejemplo, para bajar la fiebre es bueno ducharse con agua fría y beber mucho zumo de naranja. Cuando están resfriados, toman vapores de eucalipto para despejar la nariz. Para el dolor de garganta y la tos, es estupendo tomar una cucharadita de miel con un poco de zumo de limón. Otros consejos útiles son: quemaduras, lava rápidamente la quemadura con agua fría, después aplica un poco de aceite de oliva. Picaduras de abejas, pon un poco de barro rápidamente. Para insomnio, bebe un buen vaso de leche caliente con miel.
Y para pies doloridos y cansados, mete los pies en agua caliente con sal durante un buen rato. Bien, pues chicos, esto claro, não são dicas de verdade isso aqui. Isso é só um texto que fala de alguns remédios caseiros, né? Que geralmente nossas mães, nossas avós vão passando pra gente. Claro, ninguém tá falando pra vocês fazerem realmente isso, tá? Mas eu quero que vocês leiam, então, em voz alta para praticar um pouco mais. E veja, tem um pouco de vocabulário de doenças. Aqui, ó, picaduras de abejas, queimaduras, pies doloridos. Então, para vocês pegarem um pouquinho mais de vocabulário também, ¿ok? Pues bien, chicos, nos vemos entonces la clase que viene. Hasta luego.